Agenda Verde en el contexto de Colombia, por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, noviembre 12 de 2022. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Presentación. A solicitud del grupo de estudiantes que me han invitado a disertar en el marco de la Cátedra de Economía Social y Solidaria 1 sobre el Pacto Verde y el impacto para la economía y el medio ambiente, saliéndome de la órbita europea y aplicándome a los desafíos del cambio climático en el caso de Colombia, dada la pertinencia del tema donde urge territorializar los objetivos de desarrollo sustentable por múltiples razones, entre ellas la restitución de los derechos bioculturales. He preparado esta nota soportada en 6 documentos de mi autoría y en los expropios, todos relacionados con el tema así: 1. El ocaso del bosque andino y la selva tropical. 2. La dinámica del clima tropical andino en Colombia. 3. La adaptación de la sociedad al trópico andino. 4. Transición energética e hidrógeno de bajas emisiones. 5. Ingeniería, medio ambiente y humanidades. Y 6. Teoría del decrecimiento económico. Permítanme agradecerles previamente esta invitación al profesor Jesús Eilán Bermúdez, al equipo de trabajo como organizador del evento, y a los estudiantes en particular por los aportes que surjan de este ejercicio. Imagen de territorializando los ODS en Colombia. El ocaso del bosque andino y la selva tropical. Dos problemas estructurales íntimamente ligados, la deforestación y el comercio ilegal de la madera, han sido las causas primeras del gradual ecocidio cometido sobre un patrimonio fundamental para el agua y la biodiversidad, como lo son nuestros bosques andinos y selvas tropicales. Y en Colombia la tasa anual de deforestación en 2013 permitió llevar a valores superiores a 300.000 hectáreas. También en la ecorregión cafetera, un territorio biodiverso que alberga al 7% de las especies de plantas y animales del país, donde el paisaje estuvo dominado por bosques. Ahora solo se conserva menos del 20% de dicha cobertura. Para entender la problemática basta decir que aunque Colombia cuenta con el 60% de los páramos del planeta y con 59 áreas protegidas a nivel nacional, la biodiversidad está en riesgo en 38 de los 81 ecosistemas por factores antrópicos que los destruyen, explotan o contaminan. Imagen Colombia, ecosistemas amenazados y biodiversidad. Para el IDEA, mientras la deforestación entre 1990 y 2010 llegó a 310.000 hectáreas año, y en el Chocó se pierde la batalla contra la deforestación. La región andina fue la zona más afectada, seguida de la Amazonía. En cuanto a los principales procesos de destrucción de bosques y selvas de Colombia durante los últimos 60 años, Julio Carrizosa Umaña señala la colonización con propósitos de ganadería extensiva, cuando se ofrecieron sus bosques y selvas como alternativa a la reforma agraria, luego el uso de estos como protección de grupos armados y más tarde la presión sobre estos ecosistemas como soporte de cultivos ilícitos. En 2019, cuando la cobertura boscosa de Colombia alcanzaba el 52% del territorio continental, la deforestación alcanzaba valores cercanos a las 159.000 hectáreas. Imagen Colombia continental, cobertura boscosa y deforestación al 2019. Indudablemente faltarían la expansión urbana, la palma africana y la actividad minera. La tala ilegal en Colombia, cuya cuantía alcanzó al 42% de la producción maderera según el Banco Mundial 2006, cantidad equivalente a 1,5 millones de metros cúbicos de madera que se explota, transporta y comercializa de forma ilegal, evidencia una problemática que amenaza la sostenibilidad de los bosques nativos y la subsistencia de especies maderables apreciadas en el mercado como el abarco, el guayacán y el cedro, para lo cual las corporaciones autónomas aplican nuevos modelos y ajustan los existentes para hacerlos más efectivos. Ver 200 años de regresiones rurales en Colombia, etc.
Imagen: la deforestación en la Amazonía andina en 2015-2017. El eje cafetero, donde los paisajes están dominados por potreros, cafetales, plantaciones forestales, plataneras y cañaduzales, también la infraestructura y uso de agroquímicos le pasa factura a los ecosistemas boscosos. Aún más de un potencial del suelo que es del 4% para potreros. Dicha cobertura en 2002 llegó al 49% y un potencial del suelo para usos forestales del 54%. En 2002 los bosques del territorio solo llegaban al 19% y de unos usos agrícolas y agroforestales cuyo potencial es del 21% y 20% en su orden. La cobertura agrícola en 2002 subía al 30%. Imagen y corregión de eje cafetero, usos potenciales actuales del suelo al 2000 y zonificación del agua. Y respecto a los bosques naturales de Guadua, una especie profundamente ligada a nuestra cultura que se expresa en el Bareque, cuyo óptimo desarrollo se da entre 1000 y 1600 metros sobre el nivel del mar. Afortunadamente las CAL de esta ecorregión han logrado mitigar la tendencia a su pérdida mediante la implementación de la norma unificada para su manejo, aprovechamiento sostenible y establecimiento de rodales y la combinación de dos estrategias: el proceso de certificación forestal voluntaria, cuyo objeto es la apropiación del Guadual por parte del propietario para lograr la articulación de los planes de manejo y de cosecha, y la zonificación de las áreas potenciales y el inventario de áreas cubiertas con Guadua. Imagen: Colombia, bosques de niebla en 1998 y ubicación de los parques naturales nacionales. A modo de diagnóstico, en Colombia tenemos de los bosques nublados que llegaron a sumar 9,7 millones de hectáreas, solo resta la cuarta parte igualmente de 9 millones de hectáreas. De nuestros bosques ecotropicales apenas queda el 8% y de los guaduales, cuya extensión alcanzó 12 millones de hectáreas, solo restan 50.000. A pesar de los esfuerzos que históricamente se han hecho desde el Estado colombiano para combatir el delito de la ilegalidad forestal y la preocupante pérdida de los bosques naturales, dos flagelos que podrían acabar con los recursos forestales del país en 100 años, se requiere avanzar en el desarrollo de una cultura forestal del suelo y del agua que abarque a todos los miembros de la cadena forestal e incluso a los consumidores finales. Imagen: derecha, cobertura de bosques secos en Colombia, sin los llanos; izquierda, biodiversidad asociada a los bosques secos. Para el efecto se requiere fortalecer los aspectos técnicos, normativos, operativos y financieros en los instrumentos y estrategias de las autoridades ambientales responsables del control y vigilancia forestal y del cuidado de los recursos naturales, y desarrollar campañas orientadas al conocimiento de la normatividad sobre legalidad forestal y a la sensibilización sobre la importancia del bosque. Y segundo, desarrollar políticas públicas que enfrenten esta problemática como una estrategia de adaptación al cambio climático, con directrices que contemplen el ordenamiento de cuencas, establecimiento de corredores de conectividad biológica e implementación de modelos agroforestales y silvopastoriles para resolver los conflictos entre uso y aptitud del suelo, lo que obligaría a replantear el modelo agroindustrial cafetero desde la perspectiva ecológica. Imagen: según Colombia Anfibia, los humedales con una extensión de 30,78 millones de hectáreas cubren el 26% del territorio continental. La dinámica del clima tropical andino en Colombia. Clima y trópico andino. El clima o modelo meteorológico a largo plazo de una región depende de varios factores: la latitud, que determina lo caliente o fría de una zona, como la extensión e influencia de sus estaciones; las características de las masas de aire predominantes, sean calientes o frías, y húmedas o secas; y los factores físicos tales como la distribución relativa de la tierra, el mar, las montañas, los valles, los bosques y los glaciares. En Colombia, aunque gracias a la presencia
influencia de las cordilleras se tienen todos los climas. En su zona andina predomina el de montaña tropical, mientras que en los valles interandinos el clima dominante es el de selva tropical ecuatorial. Dichas regiones biodiversas por demás muestran temperaturas medias que varían entre 28 grados Celsius en los ambientes cálidos y húmedos de las zonas bajas hasta 0 grados Celsius en las cumbres nevadas. Pero dado que nuestra problemática contempla la amenaza del calentamiento global como causa de eventos climáticos extremos con sus graves consecuencias hidrogeológicas para Colombia, van estas notas para entender no solo lo que ocurre, sino también el porqué del reto de emprender la adaptación al cambio climático en un escenario de cuencas deforestadas y frágiles montañas con sus usos conflictivos del suelo y modelos de ocupación inadecuados como los de la zona andina colombiana. Imagen, clasificación climática de Köppen en Colombia y Colombia anfibia, mapa de zonas inundables. La zona de confluencia intertropical y el movimiento aparente del sol. Para Colombia, nuestro clima tropical andino es bimodal. Cada año con los solsticios en junio y en diciembre inician las dos temporadas secas y con los equinoccios en marzo y septiembre empiezan las temporadas húmedas. No obstante, en el país, para la Orinoquía, donde el clima es seco, solo hay lluvia durante 3 meses, y para la Amazonía, donde es húmedo al año, hay 2 inviernos, uno más lluvioso que el otro. Ambos climas son monomodales, mientras que en la región Caribe sería entre cuasimodal y el de la Orinoquía. Entonces, nuestra región andina, con su clima tropical, presenta cada año 2 temporadas secas y 2 húmedas que se alternan durante el año, regidas por las posiciones relativas de la zona de confluencia intertropical, ese ecuador meteorológico oscilante, donde convergen los vientos alisios provenientes desde los 60 grados latitud norte y sur, trayendo humedad y con ella las lluvias, dado que las masas de aire se desplazan de zonas de alta presión a las de menos presión, y que donde el mar está más frío después de un otoño o un invierno, también el aire lo estará. La zona de confluencia intertropical se desplazará hacia las zonas geográficas ubicadas sobre las aguas marinas que aún conservan el calor de la primavera y el verano. El retardo de dicha área en el desplazamiento de la banda nubosa portadora de lluvias se explica por el elevado calor específico del agua, lo que hace que el océano se demore para calentarse y para enfriarse, con lo cual la imagen adjunta tendrá las fechas desfasadas un trimestre. Imagen, zona de confluencia intertropical y posición del sol en los solsticios y equinoccios. El ENSO o el niño y la niña. Pero las anomalías de temperatura del Pacífico tropical o fenómeno ENSO, que también se relaciona con cambios en los patrones de viento, presión y precipitación, al constituirse en freno para el desplazamiento natural y regular de la zona de convergencia intertropical, genera desórdenes en el clima. Las causas reales del ENSO como fenómeno de carácter cíclico y comportamiento errático varían más allá de los factores naturales asociados a sus ciclos de 2 y de 7 años y a su duración media del orden de los 12 a 18 meses, porque también la mano del hombre ha podido alterar el funcionamiento de la máquina atmosférica del planeta. Se declara un episodio ENSO cuando el índice de oscilación de El Niño ONI acumula 5 o más trimestres consecutivos con temperaturas de la superficie del Océano Pacífico excediendo las temperaturas normales en más o menos medio grado Celsius, según sea para el niño o la niña. Esta oscilación del sur, que se inicia en Australia e Indonesia, se extiende hasta América del Sur, según lo observado desde 1525. Imagen, el niño y la niña, y también comportamiento errático y cíclico del fenómeno del ENSO en la parte inferior. Calentamiento global.
El efecto invernadero es causado por gases como el metano y el dióxido de carbono que se encuentran en la atmósfera. Estos y otros gases que permiten la vida en la Tierra atrapan parte del calor del Sol que se refleja por el planeta, aunque astrónomos y geofísicos soportados en correlaciones pueden afirmar que cuando el Sol está tranquilo la Tierra permanece fría. Aún no sabemos el porqué de los cambios de la actividad solar. Hubo una pequeña glaciación asociada a un periodo frío ocurrido entre 1550 y 1850, en el que se presentaron tres picos fríos, 1650, 1770 y 1850, pequeña edad del hielo acompañada de lluvias que coincidió con un periodo de baja actividad en las manchas solares, aunque solo podemos afirmar que la constante de radiación solar no es tan constante de conformidad con los modelos heliofísicos. Es el magnetismo de la atmósfera solar quien influye en la luminosidad del Sol y por lo tanto en los cambios de radiación solar. Imagen de temperatura media en los últimos 50 años y perfil de las variaciones de una fase de la niña a una fase del niño entre 1900 y 2000. Y en la parte inferior, variación de la temperatura global entre 1900 y el año 2000. Cambio climático y ENSO. Según el Comité de Expertos de Cambio Climático, se necesita limitar el calentamiento a 2 grados Celsius, reduciendo emisiones de gases de efecto invernadero al 2050 entre un 40 y 70% de los niveles de 2010. Para no exceder el límite de 2 grados Celsius antes de 2050, a nivel mundial habrá que reducir el 80% del carbón, la mitad del gas y un tercio del petróleo que se destina como combustible. Esto afecta a Colombia por sus reservas de carbón y a Venezuela por las de hidrocarburos. Al observar las dos últimas niñas, 2007, 8, 2010, 11 ambas con una duración de 10 meses, pese a su condición intrínseca similar y calificación de sus niveles como moderados, los efectos de Colombia dejan ver una dinámica creciente del calentamiento global. Mientras en la primera niña hubo daños locales y 40.000 damnificados por temporada invernal, en la segunda, además de 2 millones de damnificados y de inundación de la sabana de Bogotá, hubo daños severos en 20 municipios como Gramalote, requiriendo reasentamiento. Imagen, vemos la situación en Gramalote, pero también las inundaciones en la parte del Atlántico y la sequía en los llanos orientales. Consecuencias del ENSO. En los periodos de El Niño, las temporadas del invierno y verano del año son más secas para la zona andina colombiana y más frecuentes e intensos los huracanes del Caribe. Durante la niña ocurre lo contrario, temporadas más húmedas a lo largo del año con menos tormentas tropicales. Mientras para Colombia el fenómeno de El Niño se manifiesta con un déficit de lluvias y con incendios forestales y heladas en los páramos y altiplanos cordilleranos. En Perú y Bolivia lo hace con lluvias torrenciales. Durante El Niño, Colombia y en particular regiones Caribe y Andina y al norte de la región del Pacífico presenta disminución pronunciada en las precipitaciones y la humedad. Contrariamente, durante la Niña, Colombia presenta aumento considerable de precipitaciones y disminución de temperaturas en la región andina, Caribe y Pacífica y en el piedemonte de los llanos orientales, en la Orinoquía y Amazonía. Dichas variables tienden a un comportamiento cercano a lo normal en Colombia, mientras el 12% del territorio nacional se localiza en áreas con alta susceptibilidad a inundaciones. El 18% del territorio se encuentra en zonas de amenaza alta o muy alta por movimientos en masa. Imagen, mapa de zonas inundables de Colombia y amenaza por detonantes del clima para movimientos en masa en Colombia. Vulnerabilidad frente a los eventos hidrogeológicos. Las consecuencias del cambio climático y de la desproporcionada intervención humana señalada en Colombia vía 2017 por la WWF son los ecosistemas
en estado crítico y cientos de especies amenazadas que están poniendo en riesgo de colapso al 86% de dicho patrimonio en la región andina. La migración de las zonas de vida en 170 metros de altitud por cada grado centígrado conforme el clima varía y pasará la factura sobre los ecosistemas fragmentados. Habrá que mitigar el descontrol hídrico y pluviométrico y resolver de paso la fragmentación de los ecosistemas, recuperando rondas hídricas, dos problemas relacionados con el alto índice de deforestación que vulnera los derechos bioculturales del territorio e incrementa el riesgo frente a la amenaza del cambio climático. Imagen Colombia, ecosistemas más amenazados. En rojo vemos, por ejemplo, la zona más crítica, que es el 19% en peligro crítico. Los desastres que de forma sistemática abaten a Colombia hacen imperioso volver sobre las amenazas relacionadas con los fenómenos climáticos y geodinámicos y la gestión del riesgo conexo. Según el Departamento Nacional de Planeación, entre 2006 y 2014, 1 de cada 4 colombianos resultó afectado por desastres climáticos como fenómenos hidrogeológicos asociados a pasivos ambientales conexos a factores antrópicos como la deforestación y calentamiento global. Esto significa un total de 12,3 millones de damnificados en dicho periodo, de ellos 9,4 por deslizamientos e inundaciones. La crisis del agua, que se expresa en descontrol hídrico y pluviométrico y en sequías de abastecimiento, obliga al desarrollo de políticas públicas ambientales que le apunten a un modelo urbano más humano y más verde, implementando una planificación con un enfoque biocéntrico y previsivo, donde se desarrollen instrumentos que permitan enfrentar la problemática socioambiental del riesgo asociado al cambio climático, y en el agro, para corregir el uso conflictivo del suelo y en particular para resolver la enorme problemática de la deforestación y industrialización. El sector agropecuario deberá implantar la agroforestería y emplear las prácticas silvopastoriles. Imagen, vemos el clima en Colombia en el asunto de temperaturas, pero también el mapa físico de Colombia con coberturas y clima. Escenarios al 2100 de cambio climático. La temperatura media de Colombia es de 22,2 grados Celsius, no obstante, esta se incrementará considerablemente en las regiones costeras de la Amazonía y del Orinoco y en el Valle del Magdalena. Por ejemplo, para el fin del siglo, la media anual de la temperatura podría ser 30 grados Celsius en la región Caribe. De conformidad con los escenarios de cambio climático elaborados por el IAN para Colombia para el periodo 2011-2100, tenemos, en cuanto a precipitaciones, mientras en el 31% del país las lluvias podrían disminuir durante los siguientes 25 años, para el periodo 2071-2100 se espera que la precipitación aumente entre el 10 y el 30% en cerca del 14% del territorio nacional. Habrá disminución significativa de lluvias en la región Caribe, desde Sucre y Magdalena hasta La Guajira y al sur este de la Amazonía e incluso en el archipiélago, pero se incrementarán en las regiones montañosas desde Antioquia y Boyacá hasta Nariño, con máximos incrementos en Risaralda y Caldas, donde el incremento de precipitaciones anual promedio para finales del siglo será de un 28%. Imagen en la parte superior, cambio climático en Colombia, las temperaturas y las precipitaciones en su orden, y abajo para los departamentos del eje cafetero, Caldas, Risaralda y Quindío. En azul oscuro las mayores precipitaciones en la parte superior y las mayores temperaturas en rojo intenso en la parte inferior. Epílogo. A diferencia del calentamiento global asociado a causas naturales cíclicas como las variaciones de la actividad solar, el actual cambio climático, caracterizado por el aumento de la temperatura del planeta, tiene una componente antropogénica notable asociada a las emisiones de gases de efecto invernadero. De conformidad con los escenarios modelados a lo largo del siglo XXI, según el IAN 2015, para Colombia en 2015 a nivel regional, sus implicaciones
implicaciones y los retos para mitigar sus graves consecuencias sobre los ecosistemas en el eje cafetero pasan por la vulnerabilidad del territorio asociada a sus altos niveles de deforestación, fragmentación de los frágiles ecosistemas y modelos conflictivos de ocupación del territorio. Según el informe del panel intergubernamental de cambio climático, incluso si se aplican los objetivos de París, a finales del siglo la temperatura global aumentará 3 grados y las consecuencias, además de irreversibles, serían catastróficas. Entonces, para el caso de Colombia, además de implementar estrategias forestales y modelos agroforestales en un escenario de cambio climático y bajos precios del petróleo y el carbón, preguntamos cómo sortear las dificultades que se advierten en nuestro horizonte económico. El panorama del agua en Colombia no es alentador. Mientras la demanda hídrica continúa expandiéndose, la oferta se afecta por factores como la deforestación, la degradación de los ecosistemas y la contaminación antrópica. La crisis del agua, que se expresa en descontrol hídrico y pluviométrico y en sequías, inundaciones y desabastecimientos, obliga al desarrollo de políticas públicas ambientales que le apunten a un modelo urbano más humano y más verde, implementando una planificación con un enfoque biocéntrico y previsivo, donde se desarrollan instrumentos para enfrentar el riesgo asociado al cambio climático y garantizarle a los colombianos el derecho al vital líquido, lo que implica no solo acceso al agua potable y a instalaciones sanitarias adecuadas, sino también ordenar las cuencas abastecedoras. En relación con la ley ambiental, requiere el país una reorientación socioambiental que le reconozca el verdadero carácter del patrimonio al agua, al suelo y a la biodiversidad, en lugar de considerarlos un recurso y como tal un objeto de mercado, y que reconozca los derechos bioculturales de los territorios, dado que la Constitución Política Colombiana ha omitido enunciar el derecho al agua como derecho individual y que la normativa está fundamentalmente fragmentada. Antes que preocuparnos por la escasez, debería centrarse el problema en la disponibilidad, acceso y buen uso del agua y en la integridad de las zonas de interés ambiental como proveedoras de servicios ambientales y del hábitat, de los ecosistemas y de las comunidades de base, que son las que construyen los territorios. Adaptación de la ciudad al trópico andino. Manizales, fundada el 12 de octubre de 1849 sobre un ramal cordillerano y a 2.150 metros sobre el nivel del mar, en la cuenca media del Chinchiná, lugar que hasta el siglo XVI fuera habitado por indígenas quimbayas y que para dicha fundación era un territorio habitado por unas 400 familias de colonos. Ha sido una ciudad donde las debacles asociadas a procesos naturales y a otros de origen antrópico, como los que vendrán posteriormente, exigen una adaptación ambiental mediada por la cultura, aunque la ciudad que inicia su fundación con un trazado ortogonal solo se expande desde 1869 al concluir el largo y violento litigio contra la compañía González y Salazar, tras repartir solares y entregar terrenos a los primeros pobladores. Tardará décadas en invadir sus frágiles laderas. Imagen ilustrativa sobre los primeros pobladores de Manizales. Hacia 1880, a pesar de que el poblado ya convertido en un centro educativo y artesanal de 14.000 habitantes, ha expandido su trama urbana fundacional, constituida por 20 manzanas a un centenar, con similar arreglo, mostrándose como una aldea de bareque adornada con preciosas edificaciones mayores de tapia pisada. Al consolidarse su economía, que empieza a soportarse en el café y favorecido el comercio por el cruce de caminos que la integran con otros centros poblados del país, ya ha entrado el siglo XX, inicia una importante evolución arquitectónica y su expansión hacia el naciente con aires de ciudad, al capitalizar el impacto del mercado cafetero exportado con nuevos medios de transporte motorizado. Imagen Manizales, 1916. Si en 1922, 1925 y 1926, cuando la ciudad contaba con
45.000 habitantes. 3 grandes incendios le pasan factura al Bareque, particularmente el de 1925, que consume 30 manzanas, por no contar con medios materiales ni organizacionales para extinguir el fuego. También, pasada la década de 1920, llegan los 6 pavorosos sismos del siglo XX, así febrero 4 de 1968, diciembre 20 de 1961, julio 30 de 1962, noviembre 23 de 1979, febrero 8 de 1925 y enero 25 de 1999. Y finalmente, además de la coyuntura volcánica de 1985, viene la problemática hidrogeológica, dado que a partir de 1970 la ciudad, con cerca de 233.000 habitantes, se expande sin control ni escuadra. Imagen Manizales panorámica 1914, 1920 y 1930, y plano de Manizales en los años 30. Como evidencia de esta problemática tenemos el 7 de enero de 1982 murieron por un deslizamiento 22 personas en el barrio San Fernando. El 28 de noviembre de 1993 en San Cayetano, otro deslizamiento de 10 muertos. El 18 de diciembre de 1993 en La Carolita, por la misma amenaza mueren 12 personas. En 2003, el 4 de diciembre, mueren 16 personas en La Sultana, después de que en el barrio Cervantes el 5 de noviembre ya habían muerto 48, según la ONPAD Manizales, mientras en 1995 y 1998 se presentaron 195 inundaciones y deslizamientos asociados a la amenaza hidrológica. En el lapso 1963-1977, con 163 eventos, las tragedias invernales cobraron 170 muertos y 49 heridos. Imagen índice de vulnerabilidad al cambio climático en 2014. Por fortuna, para la gestión integral del riesgo, actualmente Manizales cuenta no solo con entidades como Corpo Caldas, que surge desde la emblemática CRAMSA, creada para atender la problemática de los deslizamientos, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales y el Consejo de Gestión del Riesgo, sino también con el sistema de alertas tempranas, gracias al monitoreo de lluvias del IDEA de la Universidad Nacional, con el Laboratorio de Instrumentación Sísmica y las normas y códigos de construcción sismorresistente, y con el programa Guardianes de la Ladera, además de otros programas institucionales de servicios públicos, etc. No obstante, para dignificar el hábitat se debería implementar una gestión del riesgo integral que considere, además de los aspectos naturales, los culturales que inciden en su vulnerabilidad. Imagen Manizales panorámica de la ladera norte y vulnerabilidad ponderada según factores naturales y socioambientales de la ciudad. Pero si bien en amenazas como la volcánica y la sísmica, para enfrentar dichos riesgos, los que ya conocemos por lo padecido con la erupción del Ruiz 1985 y el terremoto del Eje Cafetero 1999, se cuenta con una gestión e instrumentos consolidados e institucionalizados en relación con la amenaza hidrogeológica. El panorama para Manizales cambia. Debemos actuar tomando mejores decisiones dados los desafíos del cambio climático en su medio tropical andino, por la fragilidad de estas laderas de cenizas volcánicas en un escenario rural deforestado y en el medio urbano degradado, sometidas a precipitaciones cada vez más intensas, con incrementos pluviométricos esperados de un 20% a un 40% del 2070 al 2100, según pronósticos del IDEA. Imagen Manizales, hábitat popular sobre frágiles laderas y mapa preliminar de amenaza por deslizamientos. Lo anterior, ya que son muy
muchos y variados los pasivos ambientales de Manizales relacionados con el uso conflictivo del suelo rural en un paisaje gravemente deforestado, sino también en el medio urbano por un modelo de ocupación expansionista que presiona la estructura ecológica del territorio, tal cual lo advertimos al contemplar la morfología urbana de la comuna San José, donde las metas del macroproyecto que inspira la renovación urbana parecieran desconocer que de los 518 deslizamientos reportados en Manizales durante 38 años, entre 1960 y 1998, la mayor proporción se dio en la ladera de Olivares, ya que los sectores expuestos y vulnerables a la amenaza continúan. Imagen: vulnerabilidad por los pasivos ambientales en las laderas de Manizales. Transición energética y a hidrógeno de bajas emisiones. Resumen: tras entrar a la era del hidrógeno como fuente renovable de energía versátil y clave para enfrentar el desafío más importante de nuestro tiempo, la descarbonización progresiva de nuestra economía en 2050, el país, por contar con enormes reservas de carbón mineral, podrá contemplar la transformación del carbón en hidrógeno azul, aunque para su obtención se requiere capturar y almacenar carbono, razón por la cual algunos expertos consideran que el hidrógeno limpio, además de considerar el hidrógeno verde, también comprende el hidrógeno azul. Al tiempo que el cambio climático y la crisis energética tras la guerra obligan a la Unión Europea a implementar acuerdos y estrategias ineludibles, no solo para avanzar en eficiencia energética y energías renovables y avanzar hacia la descarbonización y políticas de soberanía energética, también para el caso colombiano le exige al país mirar alternativas de medidas regulatorias para avanzar en la transición energética con visión prospectiva, tal cual se propone Chile, cuyas metas le apuntan a convertirse en 2050 en un referente mundial de hidrógeno verde. Aunque históricamente el hidrógeno se ha convertido usando energía eléctrica o combustible fósiles para hidrógeno azul, actualmente su producción de hidrógeno verde con energía solar y eólica, que es la fórmula más amigable con el medio ambiente, es la apuesta global para descarbonizar un 25% como aporte a la reducción de emisiones para el 2050. Por ello, además de la descarbonización de la economía, la independencia energética, que ahora más que nunca le pasa factura a quienes no la poseen, son dos objetivos estratégicos para el futuro de Europa. Imagen: hidrógeno verde es el más limpio, pues se obtiene a partir de agua. Se estima que para el 2050, al tiempo que la tecnología permite una considerable reducción del costo de producción de hidrógeno verde con los objetivos de neutralidad en carbono rubricados por 185 países, aumentará 10 veces la demanda global de este combustible limpio, que reemplazará el uso de los combustibles fósiles, que en el caso colombiano deben entrar en transición buscando una solución que permita mitigar el cambio climático de forma efectiva y eficiente sin afectar la inversión, para no sacrificar el desarrollo y el crecimiento económico. Hace un año, durante la Semana Europea del Hidrógeno, además de lanzarse la Alianza Internacional con 1.500 miembros de todos los sectores para unir ideas e iniciativas con posibles inversores, y de anunciarse 600 proyectos que serían operados en 2025, también la Unión Europea notó que en una coalición de países cuyo propósito es consolidar el sector energético del futuro en Europa, se le está apostando a crear 100 valles de hidrógeno verde en todo el mundo mediante proyectos que reúnen producción, transporte y distribución. Imagen: Alemania inaugura la primera línea del tren del mundo propulsado por hidrógeno. En España, por ejemplo, existen múltiples proyectos de valles de hidrógeno verde en los que participan diversas compañías energéticas como Enagas, cuya pretensión es convertirse en un aliciente para la reindustrialización con desarrollo sostenible, transición justa y creación de empleo de calidad local.
Estos son algunos de los más relevantes, entre ellos Green Island en la isla de Mallorca, el Valle del Hidrógeno de Cataluña con 30 proyectos identificados y el Corredor Vasco del Hidrógeno con una inversión prevista de 1.300 millones de euros al 2026. La hoja de ruta del hidrógeno en Colombia, donde Promigas y Ecopetrol ya hacen apuestas, aunque la producción y adaptación de los sectores económicos para su uso requerirán grandes inversiones destinadas al desarrollo de tecnologías y la creación de infraestructura. No puede desconocer que el país cuenta con reservas de petróleo, gas natural y carbón suficientes para acercarse a la autosuficiencia en combustibles. No obstante, estas materias primas podrán utilizarse para la producción de hidrógeno azul a partir del almacenamiento y o utilización del CO2 generado. Imagen central del ciclo combinado de Amorebieta en España. Respecto a nuestro arco energético, si bien las reservas de gas y petróleo no alcanzan para una década, al estar comprometida la seguridad energética, la pregunta debe ser ¿qué hacer con las reservas probadas de carbón duro y de alta calidad que superan 6.648 millones de toneladas, si exportarlas o convertirlas en hidrógeno azul? Esto para complementar el arco energético, aprovechando para el efecto una oferta hídrica equivalente al 5% del patrimonio hídrico mundial, del cual el país obtiene el 70% de la generación eléctrica, aunque con problemas para su distribución y gestión. Pero si exportar hidrógeno verde se trata, Colombia, con una posición geoestratégica que le permite situarse como nodo de comercio marítimo y exportador para posicionarse en este mercado, sabiendo que cuenta con un tejido empresarial dinámico y emprendedor, con amplia experiencia en la industria minera y de producción, transformación y transporte de petróleo y gas, deberá traer fondos financieros nacionales e internacionales para aprovechar sus excelentes ventajas culturales y recursos naturales al competir con otros países en el futuro mercado del hidrógeno de bajas emisiones. Imagen: en Bolivia y La Guajira se generarán 20 megavatios de energía a través de 10 aerogeneradores. Epílogo: a diferencia del calentamiento global asociado a causas naturales cíclicas como las variaciones de la actividad solar, el actual cambio climático, caracterizado por el aumento de la temperatura del planeta, tiene una componente antropogénica notable asociada a las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero, de conformidad con los escenarios modelados a lo largo del siglo XXI que entrega el IDEAM para Colombia en 2015 a nivel regional. Sus implicaciones y los retos para mitigar sus graves consecuencias sobre los ecosistemas en el eje cafetero pasan por la vulnerabilidad del territorio asociado a sus altos niveles de deforestación, fragmentación de los frágiles ecosistemas y modelo conflictivo de ocupación del territorio. Según el informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, incluso si se aplican los objetivos de París a finales del siglo, la temperatura global aumentaría 3 grados Celsius y las consecuencias, además de irreversibles, serían catastróficas. Y para el caso de Colombia, además de implementarse estrategias forestales y modelos agroforestales en un escenario de cambio climático y de bajos precios del petróleo y carbón, la pregunta es cómo sortear las dificultades que se advierten en nuestro horizonte económico. El panorama del agua en Colombia no es alentador, mientras la demanda hídrica continúa expandiéndose. La oferta se afecta por factores como la deforestación, la degradación de los ecosistemas y la contaminación antrópica. La crisis del agua, que se expresa en descontrol y pluviométrico y en sequías, inundaciones, desabastecimientos, etcétera, obliga al desarrollo de políticas públicas ambientales que le apuesten a un modelo urbano más
humano y más verde, implementando una planificación con un enfoque biocéntrico y previsivo, donde se desarrollan instrumentos que permitan no solo enfrentar la problemática socioambiental del riesgo asociado al cambio climático, sino también garantizar a los colombianos el derecho al vital líquido, lo que implica no solo el acceso al agua potable y a instalaciones sanitarias adecuadas, sino también ordenar las cuencas para asegurar las fuentes abastecedoras. En relación con la ley ambiental, requiere el país una reorientación socioambiental que le reconozca el verdadero carácter patrimonial al agua, al suelo y a la biodiversidad, en lugar de considerarlos un recurso y como tal un objeto de mercado, y que reconozca los derechos bioculturales de los territorios, dado que la Constitución Política colombiana ha omitido enunciar el derecho al agua como derecho individual y que la normativa está profundamente fragmentada. Antes que preocuparnos por la escasez, debería centrarse el problema en la disponibilidad, acceso y buen uso del agua y en la integridad de las zonas de interés ambiental como proveedores de servicios ambientales y del hábitat de los ecosistemas y de las comunidades de base, que son las que construyen los territorios. Ingeniería, medio ambiente y humanidades. El medio ambiente, que inicialmente es un medio fundamentalmente natural, gracias a la cultura puede ser transformado para constituirse en un medio paranatural o construido ecológicamente sólido y compatible con la cultura. Pero dado el advenimiento de la tercera revolución industrial y estando en el alba de una cuarta revolución tecnológica, habrá que advertir que, si ya no son los tiempos de la sociedad industrial de ayer, sino los de la sociedad del conocimiento, en lugar de instrumentalizar la naturaleza, nuestro primer deber es entender el territorio como una construcción social histórica, donde la cultura surge de la interacción de los ecosistemas naturales y los sistemas sociales como una relación dialéctica de simbiosis y parasitismo. Imagen, mapa conceptual del medio ambiente como una interacción entre el sistema humano y el sistema natural, de donde surge la cultura. Aún más, si la catástrofe ambiental por la contaminación y destrucción de ecosistemas y el calentamiento global son expresiones de una profunda crisis del modelo de desarrollo y una certeza que roza lo obvio e inflexible, es que con la separación causal entre hombre y naturaleza inspirada en un enfoque antropocéntrico pierde el sentido la ciencia y la tecnología modernas, tal cual se enseña en la cátedra de pensamiento ambiental de la Universidad Nacional de Colombia, cuando desde dicho espacio se construyen propuestas para transformar las ingenierías como profesiones que yacen sumergidas en un tejido de símbolos en los que todo se reduce a capital, productividad y eficiencia para buscar el crecimiento económico a costa de la miseria humana y del medio ambiente. Imagen, taxonomía de las ciencias. En teoría general de los sistemas vemos las ciencias generales, matemática, filosofía y teoría general del sistema, y las aplicadas, que se subdividen en sistemas rígidos y flexibles para tratar ciencias físicas, ciencias de la vida, ciencias del comportamiento y ciencias sociales. Si nuestra pertenencia como humanos a la Madre Tierra es una verdad que nos impide ver más allá de sus contundencias expresivas y que nos dice que el hombre es el heredero y aprendiz de todas las cosas, esa situación entra en conflicto con los conceptos de progreso, desarrollo y globalización que reducen la naturaleza a un recurso. Nos hemos olvidado de dónde provenimos, porque no comprendemos nuestros orígenes, nuestra historia evolutiva y de qué estamos hechos, y menos de nuestra propia fragilidad. Al respecto, la profesora Patricia Noguera advierte que si estamos hechos de la tierra, lo grave de olvidar que hemos escindido de ella es la configuración de esta civilización basada en una imagen metafísica donde el hombre es dominador del universo. Imagen, el Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Al recordar los grandes desarrollos que han transformado a Colombia, como la expansión agroindustrial, la infraestructura, el transporte y el desarrollo hidroenergético, al incorporar los grandes costos sociales y ambientales que han generado, encontramos vicisitudes ingenieriles que no tienen justificación al respecto. Mientras la ética guía el comportamiento humano en la sociedad y la moral, el
apego a las costumbres y normas establecidas, dado que el ingeniero como profesional debe tomar decisiones con gran impacto en el ambiente que influye en la sociedad, consciente de la responsabilidad personal, social y profesional que implica el ejercicio de la profesión. Deberíamos ver a la ética para discutir y fundamentar los principios de nuestra moral. Imagen la ecorregión cafetera vista desde la cultura. Además de actuar con honestidad y transparencia, promoviendo buenas prácticas y diseñando obras y prestando servicios con precisión, atendiendo las consecuencias de sus acciones y respetando a las personas y el medio ambiente. La ingeniería como actividad específica que aplica o desarrolla tecnologías y hace uso del conocimiento propio de las matemáticas, las ciencias naturales obtenidas a través del estudio, la experiencia y la práctica también. Conforme la tecnología evoluciona, debe hacerlo la ingeniería del siglo XXI para estar al servicio de la humanidad, lo que implica, además de innovar, redefinir roles y actualizar currículos con enfoques transdisciplinares, humanizar la ingeniería y adaptarla a la naturaleza. Imagen población ocupada en Colombia por nivel educativo versus estándar internacional para América Latina y la OCDE. Entre otros desafíos para la Colombia actual, donde habrá que resolver la desestructuración del tejido social y desequilibrios regionales en necesidades básicas insatisfechas, enfrentar la amenaza del cambio climático, resolviendo los conflictos de uso del suelo y la vulnerabilidad socioambiental. Al transformar el territorio y la ingeniería, además de resolver las dificultades del desempleo, la inequidad y la pobreza, sin acentuar el giro de la propiedad de la tierra y la brecha de productividad e ingresos entre ciudad y campo, para mejorar la calidad de vida de la población desde su ejercicio, se deben satisfacer las necesidades bioculturales en el territorio, aportando además de alternativas pertinentes que respondan al contexto, conocer las relaciones entre el todo y las partes, lo multidimensional y lo complejo. Imagen, enfoques retrospectivos y de pronóstico en un marco de sustentabilidad. Teoría del decrecimiento económico. El decrecimiento económico es una corriente de propuestas alternativas de pensamiento transversal que dan respuesta a las coyunturas relacionadas con el cambio climático, la seguridad alimentaria, el crecimiento del medio y el uso de recursos limitados. De ahí se desprende esta reflexión acerca del consumo y la necesidad de modelos sostenibles que aporten al crecimiento y desarrollo mediante procesos autosostenidos que incorporen cambios estructurales. La historia del crecimiento económico, tan larga como la del pensamiento económico, se remonta a clásicos como Adam Smith, David Ricardo o Thomas Malthus, quienes introdujeron conceptos fundamentales como el de los rendimientos decrecientes y su relación con la acumulación de capital físico o humano, la relación entre el progreso tecnológico y la especialización del trabajo, o el enfoque competitivo en el análisis del equilibrio dinámico. Imagen, el asunto, si es el capital o las personas lo que importa. No obstante, entre los clásicos del siglo XX, caso Ramsey, Jung, Nick Schumpeter, contribuyeron al conocimiento de los determinantes de la tasa de crecimiento y el progreso tecnológico. Los neoclásicos debieron introducir el progreso tecnológico exógeno como motor último del crecimiento sostenido. Por ejemplo, los rendimientos decrecientes de cada uno de los factores a largo plazo tenían consecuencias devastadoras, impidiendo que el crecimiento debido a la acumulación de capital fuera insostenible. Como referente a los modelos estándar de la teoría del crecimiento, se soportan en el papel del ahorro como motor central del progreso y el proceso de acumulación, donde el ahorro en la teoría de Keynes es la contraparte de las decisiones de inversión y la acumulación derivada de la demanda efectiva. Allí el mercado se encarga de igualar su monto con el del ahorro correspondiente, cualquiera que sea el origen de los recursos monetarios. Imagen sobre la sustentabilidad pensando en el medio urbano.
La economía está mal medida, ni el desgaste ambiental ni el consumo energético, dos parámetros que caracterizan a los países desarrollados, al igual que el cambio climático, entran en esa ecuación en un mundo de ingresos concentrados donde la pobreza y la cultura del despilfarro se han generalizado. Aunque esta problemática no es nueva, actualmente avanzan de forma acelerada dadas las dinámicas de la sociedad por el tema del consumismo que a costa de los ecosistemas se está promoviendo. Por lo tanto, esto que exige hablar de crecer y redistribuir obliga a repensar el concepto de crecimiento para considerar sus límites y metas, porque si allí se desconocen el bienestar humano y la estabilidad de los ecosistemas, debe hacerse un llamado a salvar el planeta tal cual lo hace la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Imagen repensando el crecimiento y el desarrollo. Dado que no podemos seguir creciendo de forma conflictiva a costa de la seguridad y de forma agresiva en un modelo donde hambre e inequidad campean, urge una economía ecológica y política como transición y oportunidad para ampliar las miradas y apostarle al cuidado de la casa común sin dejar de innovar y generar utilidades, mientras el individualismo continúe caracterizando un mundo donde la brecha en conocimientos básicos y la elevada tasa media de mortalidad infantil diferencien países en vía de desarrollo de potencias mundiales. Entonces se acentuará la actual crisis civilizatoria, cuya viabilidad se debate entre retos y oportunidades, lo que obliga a formular estrategias para una transición socioecológica hacia la sustentabilidad con base en propuestas como la del buen vivir y la del desarrollo humano como fundamentos de transición en el sur y en el norte global y del mainstream político liberal. Para promover con esta teoría plural y multidisciplinar una transición civilizatoria hacia una trayectoria de post-desarrollo global socioecológicamente sustentable en tiempos de crisis ambiental mundial y un viraje hacia un nuevo paradigma complejo y serio, las interdependencias geoeconómicas derivadas de una matriz de producción y consumo globalizadas que no es generalizable constituyen la preocupación principal de los discursos a favor del decrecimiento como visión compleja con reflexiones sociales, económicas y filosóficas. Por último, en los debates sobre las especificidades sociales, económicas y culturales como preguntas cabe formularse si con los instrumentos teórico-metodológicos que le proponen para enfrentar las insuficiencias de la economía de desarrollo es posible o no vencer las barreras que obstaculizan, además de las interacciones y el diálogo entre los diferentes enfoques teóricos, las distintas perspectivas disciplinarias que estudian la dialéctica, crecimiento y crecimiento. Gracias. Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional, miembro correspondiente de la Academia Caldense de Historia, socio honorario de la Sociedad Caldense de Ingenieros Arquitectos y socio de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales, conferencia para la Cátedra de Economía Social y Solidaria de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, noviembre 12 de 2022. Vemos aquí un cúmulo de enlaces, 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4 y 4 de 4. Se puede encontrar esta información buscando por internet producción académica y libros de Gonzalo Duque Escobar. Gracias.